Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Porque allí envía el Señor bendición. El libro de Salmos en el capítulo 62 nos dice que todo mi ser espere en silencio delante del Señor, porque en Él está mi esperanza, porque solo Él es mi roca y es mi salvación, es mi fortaleza y no seré sacudido. Qué hermosas palabras del Señor, donde Él nos dice y nos promete que Él estará con nosotros siempre y que Él nos ayudará y que Él nos sustentará. Es una promesa del Señor y le creemos. Pueblo de Dios, bienvenido en este día. Damos gracias al Señor por este tiempo de regocijo los unos con los otros. Gracias le damos a Él porque sabemos, mis hermanos, que todo en esta vida es un propósito de Dios para con nosotros. Cada día el Señor nos enseña y nos muestra, nos da, mi hermano, ese gozo para nosotros seguir creciendo y ser fortalecidos en medio de la circunstancia, porque no estamos solos, sino que el Señor está con nosotros y va delante de nosotros. Gracias le damos al Señor. Así que yo les invito en este día a que juntos nos regocijemos, nos gocemos, nos alegremos en Él, en su nombre. A través de los cánticos, alabemos el nombre del Señor, declaremos victoria en el nombre de Jesús. Estemos seguros de Él en todo momento. Asimismo, no olvidarse de orar los unos por los otros, orar por nuestros enfermos, orar para que sea el Señor poniendo la mano en el cuerpo de ellos, en sus vidas, en sus corazones. Pero sobre todo, mis hermanos, aquellos que no conocen al Señor, que ellos puedan ser testigos de que Dios es real. Oremos siempre en todo momento. Asimismo, en este día nos deleitaremos en su palabra, esa palabra que llena nuestros corazones y Él conoce nuestras necesidades. Él sabe de qué nos hace falta, así que por lo tanto en Él somos sustentados y su palabra, mi hermano, es real y perfecta y yo sé que llegará a cada una de las vidas conforme a nuestras necesidades. Gracias le damos al Señor. Así que, mis hermanos, juntos en armonía, gocémonos delante del Señor. Pueblo de Dios, honremos. Dios les bendiga, Dios les guarde y no perdamos ese gozo, porque el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Dios les guarde. Aleluya. Hoy tengo vida y esperanza, pues siento tu amor. Apareció tu eterna gracia y me dio salvación. ¡Hey! Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo
te seguiremos, te serviremos, te amaremos. ¡Hey! Te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, díselo, te seguiré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora es fiesta. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi alegría. Oh, vamos, vivo, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, una vez más díselo fuerte. Te seguiré, te seguiré, yo te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Tenemos la lectura de la palabra en el libro de Efesios, capítulo 6, desde el versículo 10. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Palabra de Dios. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me
recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí, voy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí, voy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí, voy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí, voy camino en la tormenta mirándote a ti. Jesús, mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí te sostendrá. Tu amor, solo tu amor a mí me sostendrá. Tu amor a mí me sostendrá. Buenos días, querida iglesia. Quisiera compartir con vosotros un sentir que Dios puso en mi corazón. El libro de Apocalipsis es un libro que produce mucha incertidumbre. Hay muchas personas que no acceden a él por tener ese carácter profético de últimos tiempos. Cuando nos viene a la cabeza Apocalipsis, pues nos viene a la mente los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira, las 7 señales, las siete maravillas de acontecimiento, la gran cena del Señor, la nueva Jerusalén, el juicio final, el anticristo, la bestia. Todas estas cosas son las que nos vienen a la mente cuando
escuchamos sí, cuando nos viene a la mente el libro de Apocalipsis. Sin embargo, Apocalipsis 1 empieza así el libro: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Está hablando del apóstol Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esto es Apocalipsis 1, versículos 1, 2 y 3. Apocalipsis es un libro que empieza diciendo que es para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder. O sea, es algo que está escrito para los siervos de Dios, para los creyentes, los cristianos. Eso es algo que se ha escrito y según dice la palabra de Dios, es para manifestarnos las cosas que van a suceder. Eso dice el versículo 1. Y llama bienaventurados, bendecidos, felices, plenamente bendecidos. Es la palabra bienaventuranza, es la mayor expresión de bendición para el ser humano, bendecido en cuerpo, en alma y en espíritu. Dice bienaventurado a quien lee, le llama bienaventurado a aquellos que leen, oyen este libro y guardan lo que en él está escrito, porque el tiempo está cerca. Esta última parte tampoco nos gusta escucharla, también pues porque no es objetiva. Cuando se escribe Apocalipsis, pues ya el tiempo está cerca, y a veces pues huimos de pensar de que si el tiempo está cerca o deja de estarlo. Tampoco es lo que quiero compartir con vosotros. Como enseña Pablo en la iglesia, en su carta a la iglesia de Corinto, la profecía es para edificación, para exhortación y para consolación. No es ni para condenar ni para culpar. La palabra profética, la profecía que venga del corazón de Dios, no es para culpar, no es para condenar, es para edificar, es para exhortar y para consolar. Dentro de este libro existen 7 cartas escritas a las iglesias de Asia, las famosas 7 cartas. El libro de Apocalipsis prácticamente empieza con el Espíritu hablando a estas 7 iglesias, y que, aunque fueron escritas para las iglesias de Asia, como toda la palabra de Dios, está escrita en un contexto y para alguien en concreto, y sobre todo para el ser humano. Estas cartas que fueron escritas para las iglesias de Asia deben ser escuchadas por la iglesia de hoy en día, la iglesia del siglo XXI. Pues son también mensajes para nosotros. La iglesia del Señor es el instrumento que Dios deseó y sigue deseando usar para bendecir a las naciones. Hemos sido llamados para bendecir. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. La iglesia es un organismo vital, que tiene vida, y que es un organismo que tiene recursos de vida, de paz, de seguridad, de esperanza en medio de este mundo convulso y en medio de este mundo lleno de incertidumbre, de desesperanza, de infelicidad y de frustración. Pero la Iglesia solo podrá transmitir esos valores si es efectiva y funcional. Satanás lo sabe. El enemigo de Dios es Satanás, nuestro enemigo personal, y nuestro enemigo como Iglesia es Satanás. Él lo sabe, y por eso su objetivo es atacar a la Iglesia para que sea una organización más de la sociedad
y no un órgano vivo. Para que podamos entender la diferencia entre organización y organismo, si no lo sabes, organización es definida por el RAE, asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines. Eso es una organización, es una asociación de personas, es un grupo de personas que está regulada por un conjunto de normas en función de los fines que se establezcan. En Wikipedia lo define grupo social compuesto por personas, tareas y administración que forman una estructura sistemática de relaciones de interacción tendientes a producir bienes y o servicios para satisfacer las necesidades de una comunidad dentro de un entorno y así poder satisfacer su propósito distintivo, que es su misión. Y la definición de organismo, esto que hemos leído es lo que es una organización, y la definición de organismo por la Real Academia Española de la Lengua es: organismo es un ser viviente, es algo que tiene vida. La Iglesia es un organismo vivo, capaz de transmitir la vida que recibe de Dios. Algo que el diablo usa y que Dios avisa en estos mensajes a la Iglesia, a una de ellas en concreto, es conseguir que la Iglesia entre en una situación de tibieza. La tibieza es la herramienta que más daño hace a lo que es el organismo de la Iglesia. Tú pones un ser vivo en un recipiente de agua fría y lo puedes mantener allí, está allí y bueno, se mantiene vivo. Tú lo pones en un recipiente caliente y en el momento de entrar rápidamente salta porque no soporta. Pero si el agua está tibia, se mantendrá allí, tranquilo, quieto, y en la medida que tú le vayas subiendo la temperatura, es posible que se muera porque la tibieza te adormece. Puedes dormirte y al final morir cocido. Vamos a leer, es un pasaje que todos conocéis. Sé que es un pasaje que no es agradable, pero tú y yo sabemos que la Biblia hay que comerla toda. Toda está escrita con un propósito, como decíamos antes. Yo quisiera que pudiéramos leer Apocalipsis 3, versículos del 14 al 20. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy a punto de escupirte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. El Señor bendiga su palabra. Lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia de la Odisea, una de las 7 iglesias de Apocalipsis, es: sé que no eres frío. Está hablando de cristianos que no habían rechazado abiertamente a Cristo. Y luego les dice: sé que no eres caliente. O sea, está hablando a una iglesia cuyos componentes habían perdido el celo por las cosas de Dios, sin pasión por el Señor, y su voluntad, el hacer la voluntad de Dios y el vigor espiritual, la fuerza de andar y de vivir en el Espíritu.
La actitud que les reprocha el Espíritu a esta iglesia era su tibieza en su vivir diario. Es cuando pasamos desapercibidos en medio del vecindario, cuando escuchamos injusticias y no las confrontamos, cuando somos permisivos en aquello que no es lo que a Dios le agrada, cuando somos permisivos con nuestras vidas, cuando somos permisivos con nuestros hijos, cuando somos permisivos en todo aquello que nos rodea, que sabemos que estamos permitiendo acciones o actitudes que no agradan a Dios y que el Señor, a través de su palabra, nos mueve a ponerlas en práctica. Esto es tibieza. Cuando nos acomodamos a actuar en el trabajo como actúan los cristianos, los incrédulos, por vergüenza o por miedo que nos digan que somos raros. Cuando no nos esforzamos en incorporar aquellas conductas espirituales en nuestro hogar, cuando no usamos la disciplina adecuada y adecuadamente sobre nuestros hijos, cuando nos vence el humanismo y el sentimentalismo a lo que es justo, la Iglesia debe ser una fuente de agua fresca para las personas que viven en medio de este tiempo lleno de un fuego consumidor. ¿Tú te imaginas una fuente que salga agua tibia? El Espíritu pone ese ejemplo en la iglesia de la Odisea, porque allí habían termas, era un lugar rico. Entonces les quería hacer la comparación para que ellos pudieran entender lo poco funcionales que eran. Por eso les dice lo de la tibieza. Ellos sabían que había fuentes allí que se mezclaban con las fuentes termales, y a la hora de beberla, al ser caliente, la escupías. Esto es normal. Nosotros necesitamos mantener la frescura del Espíritu Santo para que otras personas, cuando vengan a mostrarnos que tienen sed, el agua que podamos dar sea con frescura, sea fresca, no sea tibia, no sea una transmisión de religión o de conceptos o de reglas o de normas, sino que sea agua fresca, que realmente consiga apagar la sed, tanta y tanta sed que hay en medio de las personas, producidas por enfermedad, por inseguridad, por incertidumbre, por falta de trabajo, por crisis matrimoniales. No necesitan agua tibia, necesitan frescura. La traducción en lenguaje actual dice así: estoy enterado de todo lo que haces. Dios sabe lo que tú y yo hacemos, y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras, pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Esta es la traducción en lenguaje actual cuando habla de la tibieza, del ser calientes o ser fríos. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Somos tibios, o esta iglesia era tibia, porque elegía la parte de la Biblia que tenía que obedecer. Y se produce tibieza en nosotros, somos tibios cuando somos nosotros los que decidimos lo que obedecemos de la Biblia y lo que no obedecemos. Cuando decidimos nosotros y no hacemos lo que Dios nos dice, cuando no impera la voluntad de Dios en nuestras vidas, cuando del libro saco aquello que me conviene y desecho lo que no me conviene, aquello que va en contra de mi carne y de lo que a mí me agrada. Soy tibio cuando yo decido si perdono y cómo perdono, cuando yo decido si me humillo o pongo la otra mejilla. Soy tibio cuando yo decido si oro por el que me ultraja y me cae mal. Soy tibio cuando yo decido si diezmo y cuánto diezmo. Yo decido si me niego a mí mismo o no me niego, entonces soy tibio. Soy tibio si decido yo si dar gracias a Dios en todo o me quejo.
pero me quedo con que Dios me guarda. O sea, yo de todo esto que estamos hablando me gustaría quedarme, esa es la tibieza, cuando yo me quedo solamente con el mensaje de la Biblia en el que Dios me guarda, que Dios es mi Salvador, que Dios es mi pastor, que Dios me cuida. Yo me quedo con esto, pero todo lo que he dicho antes, eso, bueno, yo decido si lo hago y cómo lo hago, pero soy absoluto en quedarme con la promesa de que Dios me guarda, que Dios es mi pastor, que nada me falta. Me quedo con el Dios que me salva, me quedo con que leo mucho la Biblia, me quedo con que voy a la iglesia cada domingo, ayuno, ofrendo, doy limosna, oro. Yo soy quien gestiono mi tiempo y decido si voy a la oración o a los estudios. Yo soy el que decido si voy a las actividades de la iglesia o no. Yo soy el que decido si sirvo o no. Yo soy el que decido cómo sirvo y de qué manera sirvo. Al final, la realidad es que llevo una vida en la que Dios no es mi Señor. Declaro que Jesús es Rey de Reyes, pero no le permito ser el Rey de mi vida. Eso es tibieza. Si nosotros declaramos que Jesús es el Señor, es nuestro Señor, que es nuestro Rey, nosotros pasamos a un segundo lugar. Nuestras decisiones pasan a un segundo lugar, porque la palabra de Dios está para obedecerla, y en la medida que la obedecemos, al ser espíritu, vamos a crecer espiritualmente. Al crecer espiritualmente se va a producir en nosotros de una manera natural una frescura donde otros vendrán a beber. El vivir el Evangelio de manera tibia producirá en nosotros lo que produce y lo que produjo en la iglesia de la Odisea. Ellos se creían que estaban súper bien, que eran felices, bueno, y lo serían, porque Jesús les dice, vosotros decís. Sin embargo, lo que producía espiritualmente en ellos era infelicidad. La infelicidad es la falta de vida plena. La iglesia de la Odisea se creía tenerlo todo y con ello estaban contentos, pero Dios dice que eran infelices. Es importante que nosotros hoy analicemos, sabiendo que tenemos al Señor en nuestras vidas, es importante que nosotros hagamos una crítica en esta mañana para que nosotros mismos analicemos si somos felices o infelices. Les dijo que eran pobres, les habló de pobreza. La tibieza va a producir pobreza. Decía San Agustín que no hay mayor pobre que el único que tiene dinero. Cristo enseña a sus seguidores en los evangelios a rechazar el deseo de poseer y el poder que otorgan las posesiones. Él advierte qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Él miró lo profundo del corazón del joven rico, a quien le miró con amor y le dijo, una sola cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Yo no sé cuál es tu tesoro, no sé qué cosas necesitas vender que tienes ahí y que te impiden hacer lo que Jesús le dijo a este hombre. Toda su felicidad, toda la felicidad de este joven y seguridad estaba en sus riquezas propias. Tenía mucha pobreza espiritual, aun cumpliendo todo, porque dice que él cumplía las leyes, todas estas cosas las cumplo, pero eso no le daba la capacidad de ser rico espiritualmente, sino tenía una pobreza extrema espiritual. No entendió que la riqueza plena estaba en seguirle, no lo entendió. Solamente se quedó con la primera parte y dice, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. La riqueza, la verdadera riqueza, aquella que Jesús decía, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceros tesoros en el cielo, está en seguirle a Él, en hacer la voluntad de Él, estar cerca de Él. Les llamó ciegos. La tibieza
produce ceguera. Sin visión de las cosas de Dios. Perdieron la sensibilidad. Le pasó lo que al sacerdote Elí. Habiendo sido un instrumento usado por Dios, llegó un momento en que él ya no discernía la voz de Dios. Dice que cuando se presentó Samuel, él no sabía. Y esa tibieza de estar acomodado, de estar ahí sentado, de haber perdido esa relación íntima con el Señor, le produjo ceguera. Ya no percibía, ya no veía. Les llama desnudos. Dice que irían bien vestidos porque era un lugar de realmente empresas. Se construían unas piezas de ropa de lana muy cara y ellos se vestían de una manera rica, de una manera hermosa. Sin embargo, él les dice a la iglesia de la Odisea, dice: vosotros estáis desnudos. ¿Desnudos de qué? Desnudos de obras de justicia. La tibieza nos va a llevar a estar acomodados, a estar tranquilos y no a hacer obras de justicia. Hemos sido llamados a hacer obras. Dios dice que tiene preparadas las obras de antemano para que andemos en ellas. No somos salvos por obras, pero Dios nos salvó para buenas obras. Vivir en el reino de Dios significa esforzarse por su justicia. ¿Qué exige esta justicia de nosotros? ¿De qué justicia estamos hablando? Exige que pongamos en práctica el amor a Dios y el amor de Dios en medio de la sociedad. Que no es que hablemos de Dios, sino que no está mal ganar dinero, ni está mal trabajar, ni está mal ahorrar, al contrario. Pero habían ambicionado, las habían obtenido ellos. Ellas tenían el sentimiento de que lo que tenían lo habían obtenido ellos y eran prósperos, pero sin embargo esa mundana prosperidad había hecho que perdieran la riqueza espiritual. Eso era el fruto de la tibieza. Era una iglesia que perdió su pasión, que necesitaba un reavivamiento espiritual. Sin embargo, el mensaje del Espíritu Santo a la iglesia de la Odisea y hoy a la iglesia del Señor está lleno de esperanza. Cristo habla a su pueblo con amor. Recuerda, es el amor. Dios habla, no es que ama, Dios es amor, y Dios está hablando a la iglesia y les estaba hablando a esa iglesia y nos habla hoy a nosotros con amor, ofreciendo satisfacer la necesidad de nuestro corazón y reavivar los anhelos espirituales más profundos. Hay una versión que dice te vomitaré, la Reina Valera dice te vomitaré. La que hemos leído dice estoy a punto de escupirte de mi boca. Es diferente. Está diciendo estoy a punto, estoy abierto a que tú entiendas y que tú des un cambio, que se produzca un cambio en ti, porque tu tibieza me impide poder utilizarte, poder conseguir que mi iglesia sea funcional, que mi iglesia sea ese instrumento, ese organismo vivo por lo que yo le puse en medio de este lugar para que pueda dar vida a otros. Ese es el mensaje. No es que te ha escupido, sino que está esperando, porque cuando dice escupir no está hablando de sacarte, de quitarte del libro de la vida, no está hablando de perder la salvación, está hablando de perder la funcionalidad, está hablando de que no vamos a poder ser hombres y mujeres funcionales, efectivos, donde podamos orar por los enfermos y sanar, donde se pueda cumplir aquello que dijo: id por las casas, orad por los enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos. Esas cosas que echad fuera demonios, esas cosas que se nos escapan, ¿verdad? Se nos escapan. Quizás el perder esa realidad es producto de la tibieza, no lo creemos, ya no lo creemos, pero sin embargo está escrito en la Biblia. Dice que los que en mí creen les seguirán estas señales: orarán por los enfermos, se sanarán, hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, comerán cosa mortífera, no les hará daño. Hay una manifestación de poder en el reino de Dios
que son para ti y para mí, porque Jesús les dijo a sus discípulos: no temáis, manada pequeña, porque a mi Padre les ha placido daros el reino. Si nosotros hemos perdido esa convicción y hemos perdido el entender que Dios quiere usarnos con ese poder, es posible que haya tibieza en nuestras vidas. Lamentablemente, en nuestros días abundan los laodicenses. Os voy a comentar algunas. Creyentes que dicen venir a la iglesia porque necesitan recibir, pero no están dispuestos a servir y a dar. Personas que quieren todos los beneficios de la congregación, pues ser consolados, aconsejados, enseñados, pero no están dispuestos a trabajar y poner sus dones a disposición del Señor y de los hermanos. Cristianos nominales que dicen creer en Jesús, pero que no quieren perder su reputación ante los hombres, su comodidad, su estado cómodo de solamente voy a los domingos a la iglesia, pero no me pidas más porque estoy muy ocupado en mis cosas y tengo cosas que hacer. No están dispuestos a ser mal mirados como Jesús lo fue, ni despreciados, ni perseguidos, ni insultados, ni menospreciados como lo fue Jesús y nuestros hermanos que nos precedieron, y muchos de los que todavía están en la iglesia perseguida, y ya no tanto en la iglesia perseguida, sino hoy en día todavía tenemos hermanos que son vituperados. Pero bueno, es lo que Dios ha dicho que nos pasará. Nos vituperarán, nos entregarán, hablarán mal de nosotros, pero cuando hagan eso, mintiendo, dice la palabra de Dios que seremos bienaventurados. Son personas que se identifican con la fe cristiana, pero que no quieren crecer en el conocimiento de Cristo y de su palabra. Son personas que están, pero que no van a los estudios, no se interesan por profundizar, no buscan el anhelar obispado. Dice que el que anhela obispado, buena cosa anhela, buena cosa desea. La tibieza es aquella persona que simplemente se conforma en que a mí me alimenten, en que me den de comer, pero yo no me preocupo en prepararme, yo no me preocupo en decirle: Señor, quiero que me uses, quiero dar de comer, no solamente quiero personas que no les interesa crecer en el conocimiento de Cristo, en su palabra, en poder compartir, el poder estar y dirigiendo grupos de estudio. No quieren crecer en consagración por miedo a perder lo que aman en el mundo, o perder su seguridad, su comodidad de ese tiempo que tengo para mí. Son creyentes a quienes les gusta escuchar la palabra del Señor, pero que a la hora de aplicarla a sus vidas oponen toda clase de excusas y justificaciones. Se justifican, se escudan en que su contexto, su vida, su situación familiar les presionan, no pueden. Al llegar aquí, después de media hora con vosotros, debemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿cuáles son mis riquezas? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Me creo autosuficiente? ¿Soy el que todo lo sabe? ¿No acepto consejos de nadie? Yo lo sé todo. Lo peor de la condición de la iglesia en la Odisea era que estaban ciegos. Como dice Barchuk, ser ciego es una gran desgracia, pero la peor desgracia la vive aquel que no quiere ver su propia condición. A continuación, en el versículo 18 de este pasaje, de este capítulo 3 de Apocalipsis, viene el consejo del Señor. No es un severo mandato, Dios no nos va a obligar a hacer nada que no queramos hacer, sino es un tierno consejo. Empieza: te aconsejo. Ante esta actitud de consejo de Dios, le dice a la iglesia de la Odisea, y quizás hoy, ahí, yo sé que
quizás esto es para la iglesia de la Odisea, nosotros de todo esto no va con nosotros. Nosotros somos muy calientes, estamos muy... pero es bueno ver qué es lo que le pasa a la iglesia de la Odisea para que nosotros no caigamos ahí. Dice, compra oro refinado en fuego para ser ricos. Al decir oro, les recuerda, utiliza la palabra oro porque eran tan ricos que cuando escuchaban oro se les ponían los ojos con el símbolo del euro. Les está diciendo, tienes mucha riqueza, eres impresionantemente bueno, tienes una capacidad impresionante, sois una iglesia super guay, pero sois pobres. Las riquezas nunca traen la felicidad. El dinero nunca trae la felicidad. Con el dinero no podrás curar la soledad. Con el dinero no podrás comprar genuinos amigos. Al decir oro refinado en fuego, Dios está hablando de buscar realmente la verdadera riqueza que está en el Señor. Solamente en el Señor seremos ricos. Esa riqueza que, aunque no tengamos todo lo que tenían en la iglesia de la Odisea, podamos estar plenos, porque la vida del Señor es plena. Isaías 55, versículos 1 y 2. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Es impresionante, es importante que nosotros valoremos cuál es nuestra condición, si somos realmente felices. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué no nos sentimos saciados con tanto que trabajamos? Estamos cansados de trabajar, estamos cansados de las 8 hasta las 8 de la noche de trabajar, pero ¿te sientes saciado o te sientes cansado? Oídme atentamente, dice. Oídme atentamente, es tiempo de escuchar, de oír. Y comed, para que nuestra alma se deleite grandemente. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo estás emocionalmente? ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Cómo estás de plenitud? ¿Tienes miedo, tienes temor, tienes amargura, o tu alma está llena? Esta iglesia de la Odisea había perdido la sed de Dios. Amaban a Dios, pero no sentían la necesidad de Él, de buscar su voluntad, de obedecerla. En esta mañana, ¿tú tienes sed de Dios? ¿Tienes sed de su palabra? ¿Tienes sed de obedecer su palabra? ¿Tienes sed de buscar la voluntad de Dios para poderla hacer? ¿O dices, mejor no la busco porque sé que me va a pedir, entonces prefiero mantenerme tibio, estoy aquí tranquilo, la temperatura no es alta, no es baja, no hace mucho, no está muy caliente, tampoco está muy fría, entonces estoy cómodo? No. Dios está queriendo que tengamos sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si no tenemos sed, no seremos saciados de las cosas espirituales. Estaremos saciados de las cosas naturales, pero de las espirituales solamente pueden venir del cielo. La vida abundante que el Señor ofrece no tiene precio. Venid y comprad sin dinero. Ese deleite en tu alma grandemente no tiene precio. No lo vas a poder comprar con todo tu dinero. Por mucho que trabajes
y ganes dinero, tú no vas a poder comprar la vida abundante que el Señor te quiere dar. Venid y comprad sin dinero. Proverbios 8, versículos 17 al 19. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, dice el Señor. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Mejor es mi fruto que el oro, mejor es aquello que tú vas a recoger estando en el Señor, buscando al Señor, pero no solamente de manera emocional, no de manera superficial, sino buscándole para hacer su voluntad, para salir de la tibieza, para ponernos a trabajar, para ponernos a servir, para ponernos en manos del Señor, a ser utilizados y a caminar como Él quiere que caminemos. Eso es mejor que todo lo que nosotros podamos trabajar. Podemos trabajar 12, 14 horas y no conseguir el fruto, que es mejor. Dice que el fruto del Señor, el fruto de estar con el Señor, de hacer la voluntad de Dios, es mucho más precioso que todos los millones de euros que puedas tener. El segundo consejo que le da es vestiduras blancas para vestirte. Colosenses 3, versículos 12 al 15. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo, santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que les ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Estas son las vestimentas que nosotros tenemos que luchar por tener. Estas vestimentas se ponen y son las que producen una vida plena. Es una vestimenta en que esté la compasión, que esté la bondad, que esté la humildad, el considerar a los demás como superiores a mí mismo, que esté la gentileza, que esté la paciencia, el tener paciencia unos con otros. Dice, sean comprensivos con las faltas de los demás, que podamos poner en el lugar del otro, ser comprensivos con aquellas personas que nos han hecho daño, pero a tener la actitud que tenía Cristo. Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Comprensivos, perdonen a todo lo que les ofenda. El tibio no perdona. Necesitamos vestirnos de estas cosas que nos van a llevar a estar incómodos. Es tiempo de ver cuál es nuestra vestimenta. ¿Estamos vestidos de todo esto? ¿O llevamos nuestros vestidos ostentosos y nuestro vestido religioso de que amamos mucho a Dios y que vamos a la iglesia y que solamente nos falta el letrerito aquí que pone soy cristiano? Pero eso no. Por sus frutos. Por sus frutos. Recuerda que la iglesia es un organismo vivo y que va a impactar en la medida que vean cómo vas vestido. Compasión, bondad, humildad, gentileza, paciencia. Comprensivos con los demás. Personas que siguen y pasan y no acaban de perdonar ni acaban de restaurar y siguen encerrados en ellos mismos, sabiendo que tienen un conflicto por solucionar y no lo solucionan. Esto es producto de tibieza. Recuerden que el Señor les perdonó, así que también perdonen ustedes. Primera de Pedro 1, 14 y 16 dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. Vivan como hijos obedientes de Dios. No solamente tenemos que decir que somos hijos de Dios. La iglesia de la Odisea creían que tenían al Señor y luego vamos a ver que el Señor no estaba. La iglesia de la Odisea solamente estaban centrados en ser obedientes a ellos mismos, a sus formas y a sus maneras. Y el Señor hoy nos dice, 1 Pedro 1:14, por lo tanto, si eres hijo de Dios, vive obediente a Dios.
no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Sean hombres y mujeres que sus actitudes están apartadas del mundo, están apartadas de los conceptos del mundo, están apartadas de nuestras emociones, están apartadas de nuestros sentimientos, y que nuestra conducta sea aquella que Dios quiere que tengamos. Sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Hemos sido elegidos por Dios para vivir de esta manera, para ser obedientes al Señor. No solamente saber que Dios existe, saber que tenemos una iglesia, saber que somos parte de la iglesia, pero no se trata de ser parte de la iglesia, se trata de ser iglesia viva, organismo vivo, funcional en manos del Señor. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santos. ¿Eres hijo de Dios? Pues el Señor en esta mañana nos dice, sé obediente a Dios. Y lo último que les dice es ungir los ojos con colirio para que veas. Solo el Espíritu puede mostrarnos nuestra realidad. Podemos estar aquí, llevamos un tiempo, estamos ya a punto de terminar, ha habido mucha palabra de Dios, pero solamente el Espíritu Santo es el que puede mostrarte tu realidad y la mía. Solamente el Espíritu Santo es el que puede llegar, venir y mostrarme cuál es mi realidad. Puedo justificarme, puedo excusarme, como hicieron con Jesús. Jesús les llamó y unos se excusaron, tenían que ir a vender la yunta de bueyes, otros tenían una boda que celebrar, otros tenían que ir a enterrar. Hoy no sé cuál será nuestra condición, ¿no? Pero lo que está claro es que es el Espíritu Santo el único que puede mostrarnos nuestra realidad. Y el colirio que necesitamos aplicar y que debemos aplicar es su palabra. La recomendación es, deja de ver las cosas a través de tu perspectiva e incorpora en tu vida la palabra, una vida de lectura bíblica. Una vida en la que la Biblia no sea única y exclusivamente para el día del estudio y para el día del culto, sino sea un instrumento constante, diario. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Da entendimiento al que va a la palabra con humildad, con necesidad. Al sencillo, no todo lo contrario de esa actitud arrogante que tenía la iglesia de la Odisea, que pensaban que no necesitábamos nada. Si vamos a la palabra de Dios con sencillez, con humildad y con necesidad, las palabras nos producirán luz y podremos ver cómo Dios ve las cosas, lo que Dios pide de nosotros, y te va a dar la capacidad de entender que no se trata de ti, sino se trata de Dios en ti. 1 Corintios 2, versículos del 9 al 12, dice así, a eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. ¿Tú puedes decir amén a esto? ¿Realmente has recibido el Espíritu de Dios? ¿Te estás moviendo por el Espíritu de Dios? ¿O el colirio que tienes en tus ojos están más influenciados por el espíritu del mundo? De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Esto es lo que está hablando, el colirio del Espíritu Santo, aquellas cosas que necesitamos entender y que solamente las vamos a encontrar en su palabra. El buscar en la palabra para que el Señor abra esa perspectiva espiritual de qué es lo que Dios quiere de nosotros, en qué situación estamos y hacia dónde vamos y qué es lo que Dios quiere de nosotros. El colirio es algo que molesta. El colirio es un producto
que al aplicarlo es molesto y a veces incluso te puede llegar a sentir no daño, sino molestia, ¿no? Yo tuve una conjuntivitis, tuve que ir al médico y el médico me dijo que me aplicara un colirio y realmente molestaba, no era algo agradable, pero yo quería que mis ojos vieran adecuadamente, pero el colirio es molesto. A Jesús le pasó cuando él tuvo que expresar cuál era su propósito y cuál era su voluntad hacia sus seguidores. La palabra que les dio, el espíritu que él quiso transmitir a esas personas les molestó de manera que ya no querían ir con él. Fue un mensaje que les confrontó, fue molesto. Yo no sé en esta mañana cómo estás recibiendo esta palabra, si te es molesta, pero queridos, solamente estoy compartiendo aquello que está en la Biblia sobre la actitud de una iglesia que está hablando de los últimos tiempos, de cómo serán algunas iglesias en ese tiempo. Cuando en este pasaje que podemos leer en Juan 6, versículo 63, primeramente, fijémonos lo que Jesús les dice a sus discípulos. El Espíritu da vida. El Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Estas palabras que estamos recibiendo, si las aplicamos a nuestra vida, van a producir espíritu y van a producir vida. Pero no agradó, no gustó. Cuando él les hablaba, los seguidores que le estaban escuchando, no les gustó. Y dice la palabra de Dios que muchos volvieron atrás. Versículo 66 del capítulo 6. A partir de ese momento, dice la palabra de Dios, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Estas palabras pueden ser agradables, pueden ser menos agradables, pero son palabras que están en la Biblia y el poderlas aplicar nos van a producir vida. Muchos volvieron atrás. Jesús vería que no les agradó lo que les dijo. Quizás él hubiese podido decir, bueno, quizás he sido demasiado duro. Sin embargo, él se mantuvo, porque él dijo, si queréis ver las cosas tal como yo os las presento, es así. Y si queréis vivir la vida plena que yo os he dado, si realmente queréis tener vida en abundancia y que el Espíritu produzca en vosotros vida, esto es lo que hay. Si queréis marchar y vivir una vida cómoda, pues os vais. No os voy a reprochar nada. Y incluso le dice a Pedro, ¿queréis iros vosotros también? Y Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Y esta es nuestra realidad. ¿A dónde iremos, hermanos? ¿Hay algún lugar mejor? Lo que pasa es que necesitamos luchar contra esa apatía y contra la tibieza que quiera introducirnos el enemigo para que al final nos durmamos y dejemos de vivir una vida intensa en el espíritu y pasemos a vivir una vida cómoda religiosa. Para concluir, hermanos, en esta carta llena de reproches, nos sorprende y nos debe emocionar lo que el Señor dice en el versículo 19 a la iglesia de la Odisea. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. El Señor nos ama, nos quiere corregir esas actitudes que no le agradan primeramente, pero que luego limitan el poder vivir una vida intensa y llena, ferviente, llena del fuego del Señor. Dice, por lo tanto, sé diligente, no esperemos a mañana, tomemos una decisión hoy y arrepiéntete de tu indiferencia. La tibieza es señal de indiferencia, que nos nos es indiferente si vivimos una vida de poder, poderosa, activa en el Señor o superficial. Y sigue en el versículo 20, una promesa delicada, tierna, afectuosa, dentro de una amarga queja. Dice así, versículo 20, aquí me tienes, heme aquí. Aquí me tienes.
estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré y comeré con él y él conmigo. El Señor no se está dirigiendo a inconversos, el Señor no se está dirigiendo a personas que no le conocen. Es un pasaje que se utiliza mucho para el evangelismo, pero la realidad es que está hablando a la iglesia, a una iglesia que se creían tener al Señor, pero que el Señor estaba fuera de sus vidas, porque ellos habían decidido, tomado la decisión de qué es lo que hacían, qué es lo que obedecían, qué es lo que no, y se enfocaban única y exclusivamente en sus cosas, en ganar dinero, en trabajar, y habían dejado de estar en las cosas que el Señor quería y tenía para ellos. Está hablando una iglesia cristiana. El versículo comienza, mira, he aquí, para llamar la atención sobre alguien que está pidiendo entrar. Jesús se presenta como un peregrino, como alguien que está apelando a que podamos permitirle que Él pueda entrar y reinar, y no solamente ser pastor y salvador, sino Señor y Rey. Habían dos seguidores que iban, después de haber resucitado, iban por el camino de Maús, y ellos estaban debatiendo, viendo, no veían las cosas con claridad. Se encontraron con Jesús, pero no le veían, no sabían que era Él. Veían una persona, empezaron a hablar de lo que había pasado, porque no veían. No sé cómo estás tú en esta mañana, si realmente estás como estos discípulos, que no acabas de ver las cosas desde la perspectiva espiritual. Y fíjate lo que dice Lucas 24, 28, 32, que ocurrió a estas personas. Dice, para entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Ellos le dijeron, Jesús, ven a nuestra casa, ven, estate con nosotros, hospédate en nuestra casa. Dice pero ellos le suplicaron. Yo creo que esta mañana es tiempo de suplicar al Señor de que entre en nuestra casa, que se quede con nosotros y que pueda partir el pan, que pueda mostrarnos. El pan representa la palabra de Dios, que pueda realmente entrar y darnos de comer aquella comida que Él tiene para nosotros. Dice que cuando estos hombres entraron, dice que estuvo con ellos, y dice que en ese momento se le abrieron los ojos. Lo partió, se los dio a ellos. De pronto se le abrieron los ojos y le reconocieron. Es el colirio, es la palabra, es el escuchar lo que Dios, es el poder decirle al Señor que entre en nosotros en esta mañana. ¿A qué puerta llama Jesús? Cristo está dirigiéndose a una iglesia. Primero a la iglesia como congregación, pero también a las personas que son miembros de esa iglesia. Ante todo, la puerta es la de la iglesia, de la que está excluido como Señor. Solo desean que sea el pastor y el salvador. Una iglesia donde sus miembros son tibios y se sienten sin necesidad, donde han perdido la necesidad de Dios, que han perdido esa necesidad de dependencia de Dios porque llegaron a ser autosuficientes. No se percatan de la necesidad de depender en todo y por todo del Señor Jesús. Pero la llamada se hace sobre todo a personas, como si dijese el Señor, no habrá alguien en esta congregación, en esta comunidad de la Odisea que desee tener intimidad conmigo. Esa parte del versículo dice, si alguien escucha mi voz. Les está diciendo, ¿alguien todavía hoy puede escuchar esta palabra que estoy diciendo sin que la rechace? Alguien que pueda realmente llegar a tener comunión conmigo para que pueda entender que es todo lo que necesita, el tesoro que necesitamos es Él, la comunión con Él, su palabra, su espíritu, su dirección, para que realmente, aunque no tengamos nada, seamos ricos
porque no necesitamos nada, nada, solamente con Él es suficiente. Apartados de mí, nada podéis hacer y nada sois. Ante una iglesia tan tibia que está a punto de vomitarla de su boca, y está llamando a la puerta de cada persona para ver si hay alguien en toda la congregación de la Odisea que esté dispuesto a oírle y obedecerle, porque necesitamos entender que la palabra escuchar en la Biblia equivale a obedecer. En esta mañana estamos escuchando, tenemos la disposición de obedecer, vamos a obedecer lo que el Señor está pidiendo, lo que Dios te está hablando a ti y a mí. Fíjate el salmista, y con esto termino. El salmista, voy a leer unos pasajes, voy a terminar con unos versículos escritos por un salmista y por lo que dijo el Espíritu a la iglesia de la Odisea. Salmos 95, 6 al 11. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, que en esta mañana nos postremos ante el Señor, que nos vayamos de aquí no como entramos, sino postrándonos, doblándonos delante del Señor, reconociendo lo que Dios nos haya dicho, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como aquel día en Masá, en el desierto. Este es el mensaje del salmista. Si hoy hemos escuchado su voz, no endurezcamos nuestro corazón, porque el pueblo endureció el corazón, no quiso escuchar, no entraron en su reposo, siguieron viviendo una vida de mucha actividad, de mucho activismo, de mucho trabajar, de mucho estar, pero de poca actividad en aquellas cosas que Dios quería para su iglesia. Y para terminar, cómo Jesús terminó, cómo el Espíritu Santo le habla a Juan a través del Espíritu Santo a este mensaje de la Odisea. Apocalipsis 3:22. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En esta mañana, mi oración simplemente es esta. Espíritu Santo, habla a nuestros oídos espirituales. Que en esta mañana hayamos podido oír lo que el Espíritu Santo te dice a ti y a mí. Y que le podamos pedir gracia. Gracia. Es la única oración que yo voy a hacer en esta mañana. Señor, danos tu gracia para poder poner en práctica aquello que tu Espíritu Santo en esta mañana nos ha dicho como iglesia tuya que somos. El Señor os bendiga. Os invito a meditar, os invito a no rechazar el colirio, os invito a decirle al Señor que realmente estamos desnudos, si es que vemos nuestra desnudez, entendiendo esa desnudez espiritual de falta de vestimentas de justicia, como hemos visto, y que el Señor nos dé la gracia para poder comprar ese oro, que sea su gracia en nosotros para poder poner en práctica. Meditemos, no endurezcamos nuestro corazón. Si hemos oído su voz, no nos endurezcamos y digámosle al Señor: Señor, ayúdame, con tu gracia, quiero poner en práctica, quiero desechar la tibieza si la hay, quiero volver al primer amor, quiero volver a las primeras obras en cuanto a estar encendido, a entender que eres tú el que quieres que sea parte de tu iglesia, la iglesia viva, activa, donde pueda dar agua fresca a tantas y tantas personas. Dios os bendiga. Vamos a despedirnos adorando al Señor. Un beso, os quiero.